Hola locos, ¿qué tal estáis? Hoy nos vamos a ocupar de la puerta de entrada de casa, que es un proyecto que me habéis pedido mucho. Vamos a hacer un proyecto do it yourself. Lo vamos a hacer con un SP. Vamos a domotizar su apertura y a saber si está abierta o cerrada, sin costosos aparatos y utilizando el telefonillo que ya tenemos. Incluso esto en algunos portales también se puede utilizar. Así que vamos con ello. Este proyecto es bastante sencillo de acometer y tiene muchos usos, desde poder abrir la puerta tanto del portal como de entrada a nuestra parcela sin necesidad de las llaves, utilizando el móvil, utilizando Tags NFC, simplemente por aproximación y detección de geolocalización, pero también nos permite abrir la puerta cuando no estamos. Así que podemos permitir el acceso, por ejemplo, a un repartidor que nos venga a entregar un paquete para que lo deje dentro de la parcela, resguardado, donde nosotros le indiquemos. La verdad es que es muy útil. Y además, si le añadimos un sensor magnético, podemos saber si la puerta está abierta o cerrada, que también es muy útil si no tenemos cámaras o, bueno, pues esta es nuestra casa y queremos estar seguros de que la puerta se ha quedado bien cerrada. Y os digo que es útil porque es un proyecto que la verdad es que hace mucho tiempo que tengo hecho y nunca había hecho un vídeo porque es anterior incluso a tener el canal. Lo que pasa es que antes lo tenía con un SP8266 y como está justo en el extremo me estaba dando problemas de conexión wifi. La señal llegaba justita y de vez en cuando perdía la conexión. Así que he aprovechado para cambiarlo por un SP32, además con antena externa. Así veis cómo son también y veis lo que se puede conseguir para zonas en las que haya peor cobertura. Funcionan igual, simplemente pues les añade una antena que por supuesto mejora la recepción. Esto es muy parecido a lo que hicimos con la domotización de la puerta del garaje, que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí por si os interesa verlo luego. Es interesante porque en realidad lo que vamos a intentar, hay varias formas de hacer esto, pero lo que vamos a intentar es ir de la menos intrusiva o la menos invasiva, es decir, la que nos permite utilizar todo lo que ya tenemos como telefonillo, hasta, bueno, pues también os voy a indicar en el caso de que tengáis un telefonillo que no permita hacerlo, otro tipo de opciones. Por supuesto, esto va a ser más útil si es vuestra casa, pero realmente esto en muchos portales se puede hacer porque en realidad lo que vamos a simular es un pulsador y de una forma muy económica podemos añadir una funcionalidad extra a nuestro portal e incluso compartirla en algunos casos con nuestros vecinos. En este proyecto vamos a utilizar ESP Home, os lo voy a enseñar, luego os voy a enseñar como siempre cómo es el código básico para que esto funcione y que así lo podéis utilizar si queréis hacer el proyecto. Por supuesto, esto también lo podríamos hacer con un dispositivo tipo Shelly, con un Shelly 1 Plus, por ejemplo, dado que lo único que necesitamos realmente es un relé de contacto seco. Lo que pasa es que en el Shelly, si queremos añadir la funcionalidad, por ejemplo, de meterle un magnético, vamos a necesitar comprar también el add-on para poderle enganchar ese sensor binario y por lo tanto nos va a subir el coste. La idea de esto es hacer un proyecto que hace lo mismo, que nos permite hacer lo que queramos y la verdad es que es muy barato. Este vídeo ha sido posible gracias a su patrocinador, PCBWay, una compañía con la cual vamos a poder hacer todos nuestros proyectos de electrónica. Podemos hacer diseño de PCBs y nos las pueden fabricar. Pueden ensamblarnos nuestros circuitos completos, sobre todo si tienen componentes SMD, y soldarlos en casa es más complicado. Si queremos hacer impresión 3D, también nos la pueden hacer. Tienen un montón de servicios y además tienen un bono de bienvenida para que el primer pedido os salga muy barato. Así que os dejo en la descripción los enlaces, no os lo perdáis. Por supuesto, vamos a necesitar tener un abrepuertas eléctrico. Esto es lo más normal, yo creo que casi todo el mundo en casa tiene uno. Pero si no, pues os tocará cambiarlo. Realmente un abrepuertas es algo muy sencillo, lo que pasa es que si no llega el cableado, pues hay que llevarlo hasta ahí. Básicamente es un dispositivo al que llegan dos cables, lo único que hace es actuar cuando recibe un voltaje ya sea continuo o un voltaje en AC. Y además son voltajes bajos, entre 12 y 24 voltios. Lo normal es que ya lo tengáis, sobre todo si tenéis un telefonillo y por supuesto vamos a utilizar el mismo. Vale, ¿y cómo vamos a acometer esto? ¿Cómo vamos a integrarlo? Tenemos dos caminos. El primero es el más directo. Si nuestro telefonillo actual tenemos un telefonillo de marca más o menos reconocida, un Fairmax, un Tegi, normalmente casi todos los modelos tienen la opción de lo que es la placa de la calle, añadir un pulsador. Tiene unos bornes para añadir un pulsador, igual que hicimos con la puerta de carruajes para la puerta del garaje. Si tiene la opción, es muy sencillo porque lo único que vamos a hacer es añadir un relé que actúe sobre ese contacto. Por lo tanto, vamos a añadir un par de cables y ya tendremos lista la instalación en nuestro telefonillo. En el caso de que vivamos en una comunidad y no podamos actuar sobre la placa exterior porque no tengamos permiso, tenemos otra opción.
Si tenemos un telefonillo más antiguo, de los analógicos, también podemos actuar sobre el propio telefonillo. Lo que pasa es que ya nos obliga a poner algo en casa que no es tan estético, pero es una opción, simplemente sería cerrar los mismos contactos. Ahí vais a tener que mirar el manual de vuestro telefonillo para saber qué contactos tendríais que cerrar. Si nos ponemos en el peor de los casos, tenemos un telefonillo, por ejemplo ocurre con los de la marca Legrand, que no tiene entrada para un pulsador externo y por lo tanto no tenemos forma de actuar sobre el telefonillo. Esto suele ocurrir más con los telefonillos que son un poco más baratos y ahí no podemos actuar. Entonces la opción que tenemos básicamente es tener que modificar un poquito más la instalación y desenganchar el abrepuertas de nuestro telefonillo para actuar nosotros directamente sobre él. La parte mala, vamos a perder el actuador propio del telefonillo. Pero en realidad hoy en día con domótica en casa tampoco es una gran pérdida. Lo que pasa es que esta opción la dejamos como último resorte porque en realidad nos obliga a tocar la instalación actual y siempre pues, bueno, lleva más tiempo y nos hace perder alguna funcionalidad manual. Y una vez que hemos visto la teoría, vamos a hacer un diagrama, vamos a dibujarlo porque se va a entender mucho más fácilmente. Si el vídeo te está gustando, no olvides darle un like y yo te lo agradezco mucho, así el vídeo se posiciona mejor. Bueno, pues esto sería el diagrama más básico en una vivienda unifamiliar. Tendríamos el telefonillo, lo que es el telefonillo en la calle, la placa de la calle y un alimentador que nos va a transformar de 220 a 12 o a 24 dependiendo de la marca. Y luego vamos a tener, es lo normal, el abrepuertas conectado a la placa de la calle con 2 cables. Básicamente, por dar el detalle, esto por supuesto depende de la marca y del modelo, ¿vale? Pero lo que vais a tener detrás de la placa de la calle pues es una serie de puertos o de pines o de slots, o depende de la marca, donde van a ir conectados una serie de cables. Los que van hacia dentro de casa y los que van al abrepuertas. Y ahí es donde tenemos que buscar lo que sería el pulsador, el abridor que podemos conectar, que van a ser normalmente, bueno, tienen que ser 2 pines y dependerá del modelo que tengáis. Ahí es donde vamos a enchufar nuestro relé. Por lo tanto, de ahí tendremos que sacar 2 cables que son los que conectaremos al propio relé de nuestro sistema domótico para poder accionar. Esto es lo más normal. Por lo tanto, la instalación es sencilla. Ahora vayamos al peor de los casos. Como os he comentado, vuestro telefonillo no lo permite, así que vamos a poner un alimentador de 12 voltios adicional para poder accionar el abrepuertas. Por lo tanto, vamos a quitar esos cables que van a la placa exterior y vamos a utilizar 2 cables que van a ir hasta nuestro relé. Pueden ser los mismos a los que básicamente los alarguemos. Para que me entendáis, vamos a quitar, o sea, no vamos a hacer lo que os he comentado al principio, vamos a tener un alimentador de 220 a 12 o a 24 voltios, dependiendo de vuestro abrepuertas, y lo que vamos a hacer es conectar uno de los pines del alimentador directamente al abrepuertas y otro lo vamos a pasar a través del relé. Es muy sencillo, así vamos a poder actuar con nuestro relé domótico directamente sobre el abrepuertas. Lo malo, que perdemos pues la parte manual. ¿Qué vamos a necesitar si queremos hacerlo en modo completo do it yourself? Bueno, pues lo primero, una placa ESP. Yo recomiendo un ESP32 porque además así vamos a poder utilizarlo como proxy Bluetooth, pero podéis utilizar un ESP8266. Si le queréis poner un sensor magnético, vamos a necesitar uno cableado. ¿Por qué? Porque está en exterior, si ponemos uno Zigbee o Wi-Fi no va a durar nada. La primera vez que llueva se acabó. Después vamos a necesitar una pequeña placa de relé, un relé que nos permita hacer de contacto seco. Todo esto es muy barato, os va a costar en torno a los 10 euros más o menos en AliExpress, como siempre os dejo enlaces en la descripción. La idea de esto es que por una parte el sensor magnético lo vamos a poner en la puerta para saber si se abre o se cierra o está abierta o cerrada. Sinceramente no tiene ningún tipo de magia. Esto lo vamos a conectar a nuestra placa ESP en uno de los puertos GPIO y en ground, lo que ya hemos hecho en otros proyectos. Por otra parte, vamos a utilizar la placa de relé. Esta placa, por una parte, la vamos a conectar a nuestra placa ESP para poder actuar sobre el relé como si fuese un botón, como si fuese un pulsador, y el relé van a salir 2 cables que son los que van a cerrar el circuito en esa opción de pulsador que tenga nuestro telefonillo.
Para cualquiera de estas modificaciones, igual que ocurría con la puerta del garaje, es muy importante que miréis el manual de vuestro telefonillo. Al final, si es de una marca más o menos conocida, un Fermax, un Tegui, vais a encontrar en internet el manual de instalación. Y ahí vais a ver si tiene la opción de instalar un botón adicional para abrir el abrepuertas. No en todos los telefonillos está en el mismo sitio y por lo tanto es bueno mirarlo. Es algo importante hacer porque si no, pues podéis provocar algún problema en la instalación. Normalmente no os la vais a cargar, ya os digo que tenéis que ser muy brutos para hacerlo, pero os podéis volver un poquito locos. Y nos queda ahora darle vida a nuestra placa SP. Como os he dicho, lo vamos a hacer con ESP Home. Si utilizáis un Shelly o parecido, pues ya simplemente será hacer configuración. Sabéis que a mí me gusta el do it yourself, así que lo vamos a hacer todo completo. Para ello, vámonos al ordenador, os enseño el programa, es sencillo y así entendéis un poquito las posibilidades que tiene. Bueno, pues bienvenidos al mundo SP. Básicamente, el primero que tenía, el que he quitado, mi SP8266 es este de aquí, y el que he puesto es este nuevo. He aprovechado y cambiado el nombre porque además estaba haciendo alguna prueba. Os enseño rápidamente el antiguo, no tiene mucho, pero bueno, sobre todo para que veáis los cambios por si hacéis algún proceso de migración así, de cambiar una antigua placa. He utilizado básicamente los mismos componentes, lo que cambia son dos cosas principalmente. Bueno, pues aquí la plataforma es SP8266, es Arduino. En este caso, como llevaba mucho tiempo, el API ni siquiera tenía una encriptación. Y poquito más. Ahora os enseño la chicha en el nuevo. ¿Qué tiene el nuevo? Bueno, pues básicamente como plataforma es una SP32. Como estoy aprovechando para hacer pruebas para ver si lo utilizo como Bluetooth Proxy, le he puesto como framework ESP-IDF. Esto ya os lo comenté en un vídeo que os dejo enlazado aquí arriba por si estáis haciendo este tipo de pruebas. Esto es el futuro de ESP Home. Ahora mismo digamos que está en desarrollo, pero esto es lo que a futuro será el defecto. Será lo que se utilice por defecto, vaya. Bueno, pues esto no tiene mucho más. Como os he dicho, le he añadido una clave de encriptación para hacer la comunicación más segura. Aquí estaría la parte del Bluetooth Proxy que estoy haciendo. Ya os he dicho que estoy haciendo pruebas con él. Esto ya lo hemos visto en más vídeos. Y el cómo va a funcionar nuestro dispositivo. Bueno, pues por una parte tenemos un relé. Este relé de apertura, el que hace que se cierre el circuito y por lo tanto se active o nuestro telefonillo active el abrepuertas. El único cambio, la única cosa que tenéis que tener en cuenta es que digamos que esto es un switch momentáneo, es decir, da igual cuando lo activemos, queremos que se desactive solo, como si fuese una pulsación de un abrepuertas, para que no se pueda quedar en ningún momento el circuito cerrado. Esto dependiendo del telefonillo que tengáis, a lo mejor, o del abrepuertas que tengáis, si tiene memoria o no, a lo mejor tenéis que dejarlo más tiempo puesto. Yo básicamente tengo una configuración muy por defecto, que es que lo deja medio segundo y vuelve a cortar el relé. No tiene más. Básicamente al encender tiene un delay de 500 milisegundos y luego apaga el propio relé. También le he añadido un botón para hacer pruebas, pero creo que no lo voy a utilizar porque hasta ahora lo que tenía en Home Assistant y me funciona muy bien es utilizar el mismo switch y utilizar la función de Home Assistant para crear una entidad de tipo lock, de tipo cerradura, que es lo que mejor me funciona con los altavoces inteligentes, con Siri y demás. Pero bueno, esto lo podéis añadir también. Como veis, básicamente es un botón que cuando lo pulsas, pues activa el relé y por lo tanto hace el proceso que os he contado. Y luego tenemos una plataforma Restart para poder reiniciar el SP desde Home Assistant si hay cualquier tipo de problema. Luego tenemos la plataforma de sensores binarios. La que nos interesa es la parte de GPIO. Esto es si vais a ponerle un sensor magnético para ver si la puerta está abierta o cerrada. No tiene ningún tipo de misterio. El pin al que vaya conectado es de tipo pull-up y le decimos que el device class es un tipo puerta para que nos lo represente así. Lo único importante aquí es el filtro. Esto es para evitar que cuando la puerta se abre o se cierra haya cambios momentáneos entre abierto y cerrado. Son muy incómodos, dejan los logs sucios, por lo tanto lo que le decimos es que cada vez que hay un cambio de estado le meta un delay, da igual que sea hacia on o hacia off, de medio segundo. De esa forma, si por ejemplo en menos de medio segundo abrimos y cerramos la puerta, no lo notificaría. Eso es para evitar, yo os recomiendo esta clase de filtros que sobre todo para los sensores magnéticos vienen muy bien. Y por último, pues un sensor para ver la calidad de la señal Wi-Fi.
Esto no tiene más. Luego ya le podéis añadir lo que queráis, un Bluetooth proxy o le podéis añadir otros sensores, un sensor de lluvia, un sensor de presencia, lo que más os interese a vosotros. Esto lo grabamos en el SP y ya lo tenemos listo. Espero que este vídeo os anime a hacerlo si todavía no lo tenéis hecho en casa. Es muy cómodo, es una de esas cosas de proyecto de fin de semana que queda muy chulo y que nos permite dotar de más inteligencia todavía a nuestra casa. Quiero hacer una mención especial a todas esas personas que están suscritas en Patreon o se han unido como miembros del canal y que están apoyando económicamente a que esto pueda seguir creciendo y podamos hacer cada vez proyectos más chulos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os pido que le deis un like. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, sed buenos. Chao.